Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un video del canal de Enseña Química. El día de hoy me place presentarles a uno de nuestros colaboradores. Su nombre es Juan Diego. Recibámoslo de forma cordial. Él nos va a explicar el día de hoy el tema de descubrimiento del electrón y el modelo atómico de Thomson. Los dejo entonces con Juan Diego. Comenzamos. ¿Qué creen que tienen en común fenómenos como la radioactividad, la electrólisis, los tubos de descarga de rayos catódicos, como por ejemplo los que se ven en los televisores? Hay algo en común en muchos de esos fenómenos, también el efecto fotoeléctrico. Entre esos fenómenos se encuentra la explicación a la estructura atómica. Vamos a verlo más detalladamente. En el siglo XVIII se dieron varios conocimientos, por ejemplo, en 1808, John Dalton, este científico, lo que hizo fue postular la naturaleza atómica. Pues desde antes estaba descrita por un filósofo que se llama Demócrito, pero él la intuyó para explicar fenómenos como por ejemplo la disolución de las sales en agua, o también otro fenómeno, por ejemplo, los gases. Ustedes pueden ver que los gases, pues uno los siente, o sea, al manotear uno siente los gases, pero entonces, ¿de qué están constituidos? ¿Cuáles son esos, digamos, por ejemplo, partículas? Entonces, en 1811 con Avogadro se formalizó esta teoría para explicar entonces los corpúsculos que componen cada uno de los elementos. Sin embargo, en 1890 se dio un descubrimiento muy importante, el llamado tubo de descarga o tubo de rayos catódicos. Fue descubierto por un científico llamado William Crookes. Este científico lo que hizo fue someter un tubo que estuviera con una presión muy baja de gas, con esa presión baja de gas, y dos electrodos a un potencial muy alto, más de 10.000 voltios. Lo que hizo fue generar ese potencial y observó que existía una corriente de, pues ahora los conocemos como electrones. Sin embargo, él observó esa corriente de corpúsculos, los cuales no podían ser explicados como los gases ionizados, o también como como otro tipo de fluctuaciones que en ese tiempo se tenía una teoría que era el éter. Entonces se pensaba que también ese era una explicación al fenómeno del éter, y se demostró que no era así. Apreciar más detalladamente la trayectoria del rayo catódico por medio de un recubrimiento de fósforo en las paredes del tubo. Debido a que los electrones están viajando en movimiento rectilíneo, no atraviesan rejillas u otros medios. Estos no presentan aparentemente ningún comportamiento ondulatorio como es conocido en la actualidad. Bueno, y ustedes dirán, ¿para qué se utilizan estos tubos? Se han aplicado a los televisores antiguos, blanco y negro y a color. En este ejemplo vemos para el caso de la TV a color que se producen tres haces de electrones que generan los colores rojo, verde y azul, o RGB en inglés, en cada una de las rejillas que componen las pantallas y que se mueven a lo largo de las pantallas a gran velocidad gracias a la acción de una bobina de deflexión a una velocidad algo mayor que los 27 fotogramas por segundo, que supera la detección del ojo humano, dando la sensación de continuidad de las imágenes. Las propiedades de estos haces, al incidirlos en un electrodo con forma modificada, se observó que este proyectaba una sombra, lo que sugiere que es un haz de partículas que se ven frenadas al interactuar con la materia. Con este resultado se obtuvo el canal Crookes, el primer canal que vieron los físicos. Al interponer un pequeño molino en medio del recorrido del haz, se observó que se presentaba movimiento de este, por lo cual estos rayos son partículas que transfieren momentum, es decir, que poseen masa. Otro científico que investigó más detalladamente este fenómeno fue Joseph John Thomson,
o JJ Thomson, uno de los precursores también del modelo que les voy a explicar más adelante. Entonces, él lo que hizo fue determinar la razón entre la carga del electrón y la masa de este corpúsculo, a través de dos formas: el equilibrio entre la trayectoria entre un campo eléctrico y un campo magnético. Para estudiar los electrones, JJ Thomson puso un generador de campo eléctrico de placas paralelas sometido a un potencial y un generador perpendicular de campo magnético compuesto de bobinas, dispositivo de control exacto de las cantidades de intensidad de tales campos. Al someter a un campo magnético estos rayos, se observó que se curvaba su trayectoria, lo que indica que estas partículas poseen carga eléctrica. Se estableció únicamente la razón masa-carga de las partículas al equilibrar y variar la intensidad de estos campos. Al analizar las expresiones matemáticas, la fuerza eléctrica, que depende también de la carga del electrón, al igual que la magnética, que depende de la velocidad, se pueden igualar y despreciar las componentes vectoriales al ser perpendiculares, y en conjunto se produce una fuerza centrípeta. Al ser equivalentes estas expresiones de fuerza, se despeja la velocidad de estas partículas como el cociente de la magnitud de los campos. Y luego, al igualar la fuerza magnética con la fuerza centrípeta y sustituir la expresión de velocidad, se obtiene la fórmula del cociente de estas propiedades. Aunque el coeficiente masa-carga no era suficiente, porque entonces no estaba determinando los parámetros fundamentales de esta partícula, que son ambos, pues no se pueden determinar por separado. Sin embargo, en la misma década de 1900, a través de un experimento llevado a cabo por Robert A. Millikan, a través de gotitas de aceite que estaban inmersas en un campo eléctrico y también un campo gravitacional, se pudo constatar una aproximación a la masa del electrón y a la carga del electrón. Como el electrón era la única partícula subatómica encontrada, se teorizó un modelo atómico, en la cual el constituyente de cada átomo era formado por esos electrones inmersos en una carga positiva. Entonces este modelo fue conocido como el modelo de Thomson, pero en realidad fue hecho por dos personajes, uno que se llamaba Lord Kelvin, que también tiene el mismo apellido, William Thomson, pero entonces este lo que dijo fue que según el tamaño de los átomos, que se consideraban esféricos, pues porque no, pues por la materia no se siente, digamos, ningún tipo de discontinuidad, sino que se podría aproximar entonces como esferas demasiado pequeñas, diminutas, del tamaño de una medida que son 10 a la menos 10 metros, o conocida como el Armstrong. Entonces, de acuerdo a ese tamaño, a esa estimación del tamaño, según entonces algunos otros parámetros, se postuló este modelo que para muchos históricamente se vino a conocer como pudín de pasas. Sin embargo, para nada es un pudín. ¿Por qué? Porque entonces, dibujándolo entonces en el tablero, pues parece entonces un pastel con pasas, pero los electrones no están dispuestos de una forma al azar ni ninguna cosa parecida. Tienen que conseguir diferentes condiciones que vamos a exponer a continuación. Se incluye en la esfera atómica partículas de carga positiva. Recordemos que al comienzo del siglo pasado no se había aún descubierto partículas positivas que conformen el átomo o los llamados protones, por lo cual esta representación es incorrecta y la mejor representación de este modelo es poner los electrones inmersos en una esfera de carga positiva uniforme según se teorizó para cumplir la neutralidad.
Estos electrones, a diferencia de un pastel de pasas, no están en cualquier posición dentro del átomo porque entre ellos existen fuerzas de repulsión, por lo que para encontrar si es estable el átomo se recurre a la ley de Gauss. Esta establece el comportamiento de una propiedad que es el flujo eléctrico, la cual se puede visualizar como las cargas al interior de una esfera imaginaria o real emanando las líneas de campo eléctrico y que atraviesan cada sección diferencial del área de esta esfera, donde al sumarlas todas para la superficie cerrada se expresa como la integral de ciclo, que es equivalente a la cantidad de carga encerrada sobre la permitividad de vacío. Como se trata del área de una esfera, que es una expresión muy conocida, se puede evitar la resolución de esta integral. Podemos encontrar el campo eléctrico que se genera tanto en el interior como en el exterior de la esfera cargada positivamente. En el caso de la parte interior, el potencial se puede hallar estableciendo un cociente del volumen de la esfera total de radio R mayúscula respecto al área de la esfera interna con el radio en minúscula, siendo una función lineal a medida que el radio en minúscula llega a ser igual en toda la esfera, como lo ven acá, cambiando al inverso del radio en mayúscula al cuadrado a esta expresión cuando se alcanza la totalidad del radio de la esfera. Esta última es la expresión que se necesita para obtener la distancia de equilibrio de las fuerzas repulsivas y atractivas. Si era el caso de un átomo con dos electrones, se puede hallar la distancia de equilibrio de ambos cuando están alejados a una distancia r en minúscula, que presenta una repulsión de Coulomb a esta distancia. Una fuerza en valor positivo al tomar en cuenta los signos negativos de sus cargas. Entonces acá podemos ver la repulsión de Coulomb y cómo al tener en cuenta que son cargas negativas cada electrón, podemos establecer que esta fuerza es positiva. Además, se debe adicionar la fuerza de atracción de toda la esfera positiva que se obtiene al multiplicar el campo eléctrico de la misma cantidad de cargas negativas, pero que son positivas, el cual fue hallado anteriormente con la ley de Gauss y proporcionando entonces al tener en cuenta el signo de estas cargas, tanto de las que está atrayendo como de la que vale el campo, que en realidad es una expresión negativa. Al factorizar estas constantes y mandarlas al otro lado a dividir, se halló que la distancia de las dos es un medio del radio total de la esfera. Y respecto del punto central que está en cada electrón a un cuarto del radio total o R en mayúscula. Este radio atómico se puede calcular mediante la densidad del elemento en cuestión, la masa molar de este elemento y el número de Avogadro. En el caso de los átomos con 2 a 6 electrones se puede localizar estos distanciados en una esfera interna de equilibrio, asumiendo diferentes geometrías en el espacio como la lineal para 2 electrones, la trigonal para 3, la tetraédrica para 4, la bipiramidal trigonal con 5 y la octaédrica con 6. Estas geometrías son similares en analogía con el modelo Vesper, pero no es algo que tenga que ver, que se aplica para moléculas con un átomo central, el cual tiene otros átomos o grupos enlazados, y estos átomos unidos alrededor experimentan una fuerza de repulsión que los obliga a situarse lo más distanciado posible, generando también las mismas disposiciones en el espacio. Esta similitud la traigo a mención para que sea más fácil de recordar y para relacionarlo también con lo que sabemos de química en el tema del canal. Con 6 a 20 electrones, cuya solución matemática es muy compleja, muy difícil de determinar, J.J. Thomson recurrió a otro experimento, en el que ponía pequeños imanes unidos a un corcho, para que estos se mantuvieran flotantes en el recipiente con agua. Esos imanes, al experimentar un campo magnético modulado, presentaban posiciones de equilibrio, formando anillos constituidos por varios imanes, a semejanza de los electrones en posición concéntrica y varios de estos anillos unos al interior de otros. En el caso de átomo con más de 20 electrones, para su mayor estabilización, se propuso que estos anillos de electrones podrían girar y así disminuir su energía. Para elementos de elevada cantidad de electrones, la pérdida esporádica de alguno de ellos sería una alternativa para estabilizar la totalidad de la energía del átomo.
con lo cual se explicaría el decaimiento radiactivo de partículas beta, que son electrones a muy altas velocidades expulsados de los átomos. El modelo de Thomson fue aceptado dentro del periodo de 1902 a 1906. Este modelo tuvo la particularidad de explicar tanto la estabilidad de los átomos como el decaimiento beta, y también Thomson trató afanosamente de relacionarlo con algunas propiedades periódicas de los elementos químicos, para también hacer una conexión de la física con la química. Sin embargo, fue un intento muy afanoso de este científico, y lo que se demostró fue que carecían de más estructura teórica para poder llevarlo a esos fenómenos químicos. Luego, para comprobar entonces este modelo, surgió en 1907 un experimento muy especial, el experimento de Rutherford, el cual, tras decir otro tipo de partícula radiactiva, como las partículas alfa, estas partículas tienen una carga positiva. En realidad, si estas incidían sobre los átomos como se comprendían en el modelo de Thomson, lo que en realidad se debería ver es que deberían pasar derecho. Estas partículas no deberían tener ninguna repulsión significativa. Sin embargo, lo que se observó es que tras entonces emitir partículas alfa en una lámina de oro, estas partículas incidieron y rebotaron a ángulos muy superiores a los estimados. Por ejemplo, se estimaba una variación de ángulos de 0 a 5 grados como máximo. Sin embargo, se halló que esta variación fue hasta de 90 grados, o sea, fueron totalmente repelidos y fueron a dar a placas fotográficas colocados casi en el lado opuesto de donde fueron emitidos. Un hecho sin precedentes para este modelo, y que no fue explicable, porque para palabras de Rutherford fue como uno tener un cañón, lanzar una bala y que con un papel higiénico esta bala rebotara en el papel higiénico. Algo insólito. Gracias al experimento de Rutherford se comprobó entonces que la carga eléctrica de estos átomos no estaba distribuida en una esfera como se vio en el caso del modelo de Thomson, sino que entonces la única forma para explicar esos ángulos de desviación de las partículas era que estaba concentrada en lo que ahora conocemos como el núcleo atómico. Entonces, en el núcleo atómico estaban inmersas esas partículas o cargas positivas que contrarrestaban las negativas en el átomo formadas por los electrones. Cuando la partícula viajaba a los átomos de la película de oro, entonces se veía repelida por ese núcleo que contenía una gran cantidad de carga positiva, lo cual indicaba el hecho de esos ángulos de dispersión tan altos que se vieron, por lo cual el modelo de Thomson fue descartado. Sin embargo, el nuevo modelo de Rutherford, como vamos a ver en otro capítulo, también poseía problemas incluso más graves que el modelo de Thomson. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.